Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 19 de febrero, bienvenidos a Primer Click. Donald Trump anuncia aranceles contra autos, fármacos y semiconductores. El oro, el S&P 500 y las acciones europeas transan en niveles récord. Europa mira con temor el alineamiento entre Washington y Moscú y Jair Bolsonaro está en problemas en Brasil. Un nuevo día, una nueva amenaza tarifaria de parte del presidente estadounidense Donald Trump. Ayer el mandatario, ya hacia el final de la jornada, como nos está acostumbrando, amenazó con nuevos aranceles, esta vez una tarifa de 25% a todos los autos, semiconductores y fármacos que lleguen a Estados Unidos desde otros países. De aplicarse, el arancel tendría un impacto inmediato en los precios en Estados Unidos. Para que se hagan una idea, se calcula que la mitad de los autos que se venden en Estados Unidos son importados, principalmente de México, Canadá, Alemania, Japón, Corea. Y algunos cálculos apuntan a que entre el 40 y 45% de los productos farmacéuticos que consume Estados Unidos también son importados principalmente de China, Irlanda, Alemania, Suiza. Y un mayor arancel implicaría mayores precios para los consumidores. Vemos una reacción a estas expectativas de inflación, sin embargo, son moderadas. Eso sí, el dólar borra las caídas iniciales en la sesión europea. A esta hora opera con una ligera alza. Vemos también un avance en las tasas de los bonos del Tesoro. En el caso de los papeles a 10 años, la tasa se ubica ya en 4,57% y vemos un nuevo avance del oro. El metal se ha convertido en el refugio ante la incertidumbre económica por las declaraciones de Donald Trump, pero también ante las expectativas de más inflación. El oro avanza esta mañana 0,44% a los $2.962 por onza, marcando un nuevo máximo. También vemos niveles récord en las acciones europeas, sin embargo, los índices en esta región operan mixtos, el Stoxx 600 se mantiene plano, pero en un récord de 557 puntos. Lo mismo sucede con el S&P 500, que ayer marcó un nuevo máximo. Sin embargo, los futuros del índice estadounidense apuntan a una apertura al alza, se alinean así con el Nasdaq y el Dow Jones, que también operan con alzas moderadas. Podríamos decir que el mercado se está tomando con calma esta nueva amenaza tarifaria. Hay un convencimiento de que la tarifa que finalmente se impondrá tendrá un impacto menor, ya sea porque afectará a menos países, a menos empresas o porque se negocien tarifas más bajas. Así interpretan los analistas la decisión de que la imposición de los aranceles no sea inmediata, sino que Trump siempre plantea un plazo, en sus propias palabras, para permitir a las empresas a que ajusten sus operaciones. En el caso de estos aranceles a los autos, fármacos y semiconductores, entrarían en vigencia el 2 de abril. Amenaza incluso que las tarifas a semiconductores y fármacos podrían ser más altas y sumamos así un nuevo deadline, una nueva fecha importante en las agendas para los mercados, porque recuerden que el 12 de marzo entrarían en vigencia los aranceles de 25% al acero y al aluminio y tenemos pendiente también el 4 de marzo los aranceles que impondría a Canadá y México. En sus declaraciones, Trump recordó que las empresas que muevan su producción a Estados Unidos, también sugirió que hagan inversiones en ese país, no serían sujetas a aranceles, así que está abriendo ahí la puerta a las negociaciones. Parece que esa es la palabra que va a dominar no solo la economía, sino también la política global. Todo es negociable, todo se basa en esa negociación que se tenga con Washington, no importan los marcos existentes, no importan los acuerdos ya firmados, Trump ha llegado para negociarlo todo. Y uno de esos temas es la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense prometió acabar pronto con esa guerra y está dispuesto a hacerlo, aunque eso ponga en peligro la tradicional alianza
entre Estados Unidos y Europa, una alianza que ha significado el eje de un largo periodo de paz en el mundo. Ayer, Trump, tras una primera ronda de negociaciones en Arabia Saudita entre sus diplomáticos y diplomáticos rusos, dio declaraciones que mostraron claramente su alineamiento con Moscú. El presidente estadounidense dijo que se habían sentado las bases para terminar con la guerra en Ucrania en una negociación en la que no estuvieron presentes ni el país invadido ni los líderes europeos. No solo eso, sino que Trump cuestionó el que no se hayan realizado elecciones en Ucrania. Esa es otra discusión pendiente. Kiev sostiene que no es viable realizar elecciones en medio de una guerra cuando hay impuesto una ley marcial sobre el país, pero no es secreto que desde inicios, incluso desde antes de invadir Ucrania, Rusia presionaba por la elección de un político cercano a sus posturas en la búsqueda de crear ese eje de repúblicas exsoviéticas nuevamente alineadas con Moscú. Y esto ha sido rechazado ya por la sociedad ucraniana. Ha habido manifestaciones masivas antes de la guerra en contra de gobiernos que buscaban alejar a Ucrania de la Unión Europea y alinearse más con Moscú. Trump, sin embargo, se hace eco de este reclamo, plantea que es necesarias nuevas elecciones en Ucrania, pero no solo eso, sino que casi en tono de burla cuestiona la queja de Ucrania de no haber estado presente en las negociaciones de paz. Dijo: dicen que no los invitaron, pero han estado ahí 3 años, y literalmente dijo: no debieron haberla comenzado, en referencia a la guerra. Pudieron haber hecho un trato. Una declaración que solo puede interpretarse como un cuestionamiento a Ucrania por no haber aceptado las demandas de territorio de Rusia. En Europa hay nuevas reuniones de emergencia, pero es poco lo que se puede decidir hasta que no haya una definición de cuál va a ser el gobierno que va a estar al frente de Alemania. Todo indica que va a ganar el candidato demócrata cristiano, Friedrich Merz, es el que está liderando las encuestas, pero la división política al interior del país va a obligar a un gobierno de coalición, es un sistema parlamentario, y las negociaciones pueden demorar días, semanas o incluso meses. Salgamos de la política, pero quedémonos en la región europea, donde Reino Unido captura titulares esta mañana porque se une al repunte inflacionario. La economía británica publicó hoy sus cifras de inflación de enero y tuvo un salto mucho mayor al esperado. La inflación anual llega a una tasa de 3% en enero, había marcado 2,5% en diciembre, se esperaba que tuviera un aumento, pero mucho menor al 3%, y muy preocupante fue el salto que tuvo la inflación subyacente, esa que deja fuera alimentos y energía, que subió a 3,7% tras haber marcado 3,2% en diciembre. Ya tuvimos también la confirmación de un repunte inflacionario en Estados Unidos y la próxima semana tendremos la primera estimación de la inflación de febrero en Europa. En la agenda para hoy no tenemos eventos económicos mayores. La Fed, eso sí, va a publicar las minutas de su última reunión de política monetaria. Y lo que va a buscar el mercado en ese documento va a ser más bien referencias, señales de cómo la incertidumbre tarifaria que está instalando Trump en la agenda está afectando las decisiones del Banco Central. Demos ahora una mirada a la región, donde tenemos titulares que llegan desde Brasil. Ayer el expresidente Jair Bolsonaro fue acusado ante el Tribunal Supremo de haber liderado un intento de golpe de Estado en 2022 tras haber perdido las elecciones. La Corte Suprema de ese país va a intentar terminar el juicio este año para no interferir con el proceso electoral de 2026. Es un proceso que se acusa también politizado, llega en un momento de muy baja opinión a favor de la administración de Lula da Silva, y esto promete sumarse a la preocupación, a la falta de confianza que hay en el mercado debido a la situación fiscal. En Argentina siguen los coletazos del criptoescándalo en el que se ha visto envuelto el presidente Javier Milei. El empresario que está detrás de esta criptomoneda Libra señaló ayer directamente a la hermana de Milei
como alguien que estaría estableciendo las condiciones para acceder al mandatario. Hay muchos cuestionamientos respecto a quienes participaron en esta criptomoneda. Se cree que algunos pocos ganaron unos 100 millones de dólares, pero no se conoce quiénes son. Hay cuestionamientos respecto a la cercanía que estos supuestos empresarios, emprendedores han tenido al equipo más íntimo de Milei. Ayer, además, se transmitió esa versión sin editar de una entrevista en que el periodista permite que un asesor de Milei interrumpa para darle una mejor respuesta. Y todo esto sigue manchando la credibilidad del presidente argentino. La Casa Rosada espera despejar un poco el escenario con una nueva gira de Milei a Estados Unidos. Viajará a Washington, donde se reunirá con la presidenta del Fondo Monetario Internacional y también se reunirá con Elon Musk. No está agendada una reunión con Donald Trump, pero sí coincidiría con el presidente estadounidense en una conferencia del Grupo de Política Acción Conservadora el fin de semana. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes los titulares de Diario Financiero. En el titular principal se informa que los agentes financieros extranjeros ven una menor inflación a fin de año en Chile, pero son pesimistas sobre el cuadro fiscal. También en la portada se destaca la posición del gobierno de plantarse en su rechazo a Dominga y se dice que el gobierno apelará el fallo del tribunal y ejercerá su derecho a la defensa. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias de Ley Más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Denos sus comentarios, déjennos su calificación. Todo esto nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.